Hola amigos de YouTube, hoy les contaré la historia de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Chapman nació en Fort Worth, Texas en 1955. Su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y su madre, Catherine Elizabeth Peace, era enfermera. Su hermana menor, Susan, nació 7 años después. Chapman declaró que tenía miedo a su padre cuando era niño, ya que éste abusaba físicamente de su esposa e hijo. También fantaseaba con tener el poder de un dios sobre un grupo de pequeñas personas imaginarias. Chapman asistió al instituto en el Columbia High School en Decatur, Georgia. A los 14 años de edad tomaba drogas, se saltaba las clases, y una vez huyó de su casa, viviendo en las calles durante 2 semanas. Chapman declaró que era víctima de acoso escolar debido a que no era un buen atleta. Su banda favorita era The Beatles. En ese momento consumía marihuana, cocaína, LSD, heroína, mezcalina y barbitúricos. En 1971, Chapman se hizo cristiano renacido, y distribuía publicaciones religiosas. Conoció a su primera novia, otra cristiana renacida, llamada Jessica Blankenship. Comenzó a trabajar como consejero de campamento de verano de la Young Men's Christian Association. Era muy popular entre los niños, que le pusieron de sobrenombre, Nemo. Ganó un premio al mejor consejero y fue nombrado asistente del director. Aquellos que lo conocieron en su trabajo con otras personas le describían como un trabajador excepcional. Un amigo le recomendó el libro de J. D. Salinger, El guardián entre el centeno, y la historia pronto tuvo una gran importancia personal para él, hasta el extremo que declaró que deseaba modelar su vida a imagen de la del protagonista, Holden Caulfield. Después de graduarse en Columbia High School, Chapman se mudó por un tiempo a Chicago. Tocaba la guitarra en iglesias y locales nocturnos cristianos, actuando junto a su amigo, que hacía imitaciones. Trabajó también con éxito con refugiados vietnamitas en un campo en Fort Chaffee, tras una breve visita al Líbano para el mismo trabajo. Fue nombrado coordinador de área y asistente clave para el director del programa, David Moore, que luego declaró que Chapman se preocupaba profundamente por los niños y trabajaba mucho. Chapman acompañó a Moore a reuniones con funcionarios del gobierno, y el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, le estrechó la mano. Chapman empezó a estudiar con su novia Jessica en la Universidad de Covenant, una universidad evangélica presbiteriana especializada en las artes liberales, en Lookout Mountain, Georgia. Sin embargo, Chapman no permaneció mucho tiempo en sus estudios y se obsesionó con la culpa tras haber tenido una aventura. Comenzó a tener pensamientos suicidas y a sentirse un fracasado. Dejó la universidad y su novia lo dejó a él poco después. Volvió a trabajar en el campo, pero se fue tras una discusión. Posteriormente obtuvo un trabajo como guardia de seguridad, asistiendo a un curso de una semana que lo cualificaba para portar armas en dicho trabajo. Hizo otro intento de ir a la universidad pero abandonó nuevamente. En 1977, Chapman intentó suicidarse por asfixia con monóxido de carbono. Conectó un tubo de aspiradora al escape de su coche y puso el otro extremo dentro, pero la manguera se derritió en el tubo de escape y el intento fracasó. Un psiquiatra lo admitió en el Castle Memorial Hospital por depresión. Tras salir de allí, el hospital lo contrató a tiempo parcial. Tocaba la guitarra para los pacientes y les aconsejaba. Se mudó a vivir con un ministro presbiteriano. Sus padres comenzaron los procesos de divorcio, y su madre se fue con Chapman a Hawái. En 1978, Chapman realizó un viaje de 6 semanas alrededor del mundo, inspirado parcialmente por la película, La Vuelta al Mundo en 80 días. Visitó lugares como Tokio, Seúl, Hong Kong, Singapur, Bangkok, Nueva Delhi, Beirut, Ginebra, Londres, París y Dublín. Comenzó una relación sentimental con su agente de viajes, una mujer japonesa americana llamada Gloria Abe.
Se casaron el 2 de junio de 1979. Buscando más dinero, Chapman obtuvo un trabajo en Castle Memorial Hospital, en la imprenta, con lo que pasó a trabajar solo en lugar de estar con el personal y los pacientes. Fue despedido del Castle Memorial Hospital y vuelto a contratar. Posteriormente tuvo una pelea a gritos con una enfermera y renunció. Obtuvo un trabajo como guardia de seguridad por las noches y comenzó a beber. Chapman desarrolló una serie de obsesiones, que incluían aquel libro, El guardián entre el centeno, música, y en particular por John Lennon. Comenzó a escuchar voces dentro de su cabeza. En septiembre de 1980, le escribió una carta a su amiga, Linda Irish, en la que decía, "Me estoy volviendo loco", y la firmaba como el guardián entre el centeno. Chapman fue a Nueva York en octubre de 1980 planeando asesinar a Lennon y pasar a la historia por ello. Dejó la ciudad durante un corto tiempo para obtener municiones de una amiga suya en Atlanta. Regresó a Nueva York en noviembre pero, después de ir al cine y ser inspirado por la película Ordinary People, regresó a Hawái, diciéndole a su esposa que había estado obsesionado con asesinar a Lennon pero que ya no lo estaba. Concertó una cita para ver un psicólogo clínico, pero en cambio el 6 de diciembre voló de nuevo a Nueva York. Le ofreció cocaína a un taxista. En el día antes del asesinato, Chapman abordó al cantautor James Taylor. Taylor contó lo siguiente. El hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco, decía cosas raras sobre lo que iba a hacer y sus cosas sobre cómo John iba a estar interesado, y que iba a ponerse en contacto con Lennon. En la mañana del 8 de diciembre de 1980, partió desde el Hotel Sheraton, dejando cosas personales en su habitación para que la policía lo encontrara. Chapman compró un ejemplar de El guardián entre el centeno, en que él escribió "Esta es mi declaración", y lo firmó como Holden Caulfield. Luego pasó la mayor parte del día en la entrada del edificio Dakota donde Lennon vivía con su esposa, hablando con otros fans y con el portero. En un momento dado, un distraído Chapman perdió de vista a Lennon. Más tarde pero aún por la mañana, se encontró con el ama de casa de Lennon, que acababa de sacar a John Lennon a dar un paseo. Chapman se acercó para estrechar la mano del niño y dijo que era un joven hermoso. Alrededor de las 5 de la tarde, Lennon y Yoko Ono dejaron el Dakota para una sesión de grabación en Record Plant Studios. Mientras caminaban hacia su limusina en la acera, Chapman le dio la mano a Lennon y le tendió una copia del nuevo disco de Lennon, Double Fantasy, para que la firmara. El fotógrafo Paul Goresh estaba presente cuando Lennon le firmó el álbum a Chapman y tomó una fotografía del momento. Chapman declaró que en ese momento, su parte buena ganó y quería regresar al hotel, pero no podía. Esperó hasta que regresó. Alrededor de las 10:49 p.m., la limusina de Lennon regresó al Dakota. En la acera, Lennon y Ono salieron del coche, pasaron al lado de Chapman y caminaron hacia el arco de entrada al patio del edificio. Desde la calle que estaba a sus espaldas, Chapman disparó 5 balas con un revólver calibre 38 especial, de las cuales 4 impactaron a Lennon en la espalda y el hombro izquierdo. El certificado de defunción describía la causa de la muerte como heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho, pulmón izquierdo y arteria subclavia izquierda, hemorragia externa e interna. Chapman permaneció en la escena, sacó su copia de El guardián entre el centeno y lo leyó hasta que llegó la policía. Miembros del Departamento de Policía de Nueva York fueron los primeros en examinar los disparos. Reconociendo que las heridas de Lennon eran severas, decidieron llevarlo a su coche policial al Hospital Roosevelt. Chapman fue arrestado sin ningún incidente. En su declaración a la policía 3 horas después, Chapman dijo, "Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". Lennon fue declarado muerto a las 11:15 p.m. en el Hospital Roosevelt.
Chapman fue condenado por el crimen en agosto de 1981, a una pena de 20 años a cadena perpetua. Los 20 años se cumplieron en el año 2000. Pese a ello permanece en su celda del correccional de Ática, puesto que le ha sido denegada la libertad condicional en 6 ocasiones. La última tuvo lugar en septiembre de 2010, debido a la indiferencia que mostró por las normas sociales y la integridad de la vida humana, cuando tras una cuidadosa planificación, viajó a Nueva York con el solo propósito de asesinar a John Lennon. Chapman pidió nuevamente una entrevista para optar a la libertad condicional en agosto de 2012, pero al realizar la misma su pedido fue rechazado nuevamente. El convicto deberá esperar 2 años para poder hacer de nuevo el pedido. 30 años después de haber cometido el asesinato, Chapman admitió por primera vez que estaba arrepentido de lo que hizo, a principios de agosto de 2010 a la Junta de Libertad Condicional que negó su liberación. Las últimas palabras que se le escucharon públicamente a Chapman fueron: "Siento que ahora, a los 55 años, tengo una mayor comprensión de lo que es una vida humana, he cambiado mucho. Estoy avergonzado. Ese es mi primer pensamiento. Lamento lo que hice.